Hola a todos. En esta entrega vamos a trasladarnos hasta Israel y vamos a conversar acerca de la ciudad santa de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén no necesita presentación. Es la ciudad santa por excelencia y un sitio probablemente uno de los más disputados del mundo. Sabemos que realmente se ha convertido en un símbolo para las religiones, primeramente el judaísmo, luego el cristianismo y más tarde el islam. Además de ser el emblema realmente del judaísmo, Jerusalén es una de las ciudades más antiguas del mundo. Ya estaba poblada por los jebuseos, uno de los pueblos de la tierra de Canaán, mucho tiempo antes de la llegada de las tribus de los hijos de Israel, a principios del siglo XIII antes de nuestra era. El origen etimológico de su nombre, Jerusalén, es compuesto de ambos términos, Yerú, que significa o se traduce como casa o ciudad, Shalem, que se traduce como paz en hebreo antiguo. Por tanto, Jerusalén significa la ciudad de la paz. Hacia el año 990 antes de nuestra era, el rey David de Israel conquistó la ciudad a mano de los jebuseos, enviando sus tropas a través de un manantial subterráneo. Más tarde, él convirtió a Jerusalén en la capital de su reino y su hijo Salomón construyó el primer templo de Jerusalén, destinado a contener el arca de la alianza con las leyes que Dios le entregó a Moisés, las dos tablas de piedra en el monte Sinaí. Jerusalén y Judá más tarde fueron dominadas en mayor o menor grado por los asirios, luego por los babilonios, luego por los persas, luego los macedonios y los seleucidas, estos últimos entre los años 312 y 130 antes de nuestra era. Después de estos, el pueblo judío viviría un período de bastante autonomía bajo el gobierno de los macabeos, hasta que el territorio fue conquistado por las tropas romanas de Pompeyo en el año 64 antes de nuestra era. En el año 66 de nuestra era se produjo la primera gran revuelta judía contra Roma, que acabó con la destrucción de la ciudad y la destrucción del segundo templo de Jerusalén por mano de los romanos. Luego, más tarde de esto, la rebelión definitiva, conocida como la Gran Segunda Revuelta Judía contra Roma, que se produjo entre los años 132 y 135 de nuestra era, que los romanos finalmente sofocan esta rebelión judía y supuso realmente una de las mayores tragedias del pueblo de Israel, donde la mayoría de los habitantes del territorio son llevados a la diáspora, vendidos como esclavo a diferentes regiones y territorios del Imperio Romano. Después de la desintegración y la caída del Imperio Romano, la ciudad estuvo en manos de los bizantinos, pues estos fueron los herederos del Imperio Romano del Este, y más tarde, con la aparición del Islam en el siglo VII, los árabes se expandieron por todos estos territorios conquistando y finalmente tomaron la ciudad de Jerusalén, hasta que en el año 1099 los cruzados cristianos conquistaron o retomaron de vuelta la ciudad y crearon el reino de Israel. Tras la derrota conocida como los Cuernos de Jatim en el año 1187, Saladino tomó la ciudad de nuevo. Los cruzados lograron más tarde recuperar su control entre los años 1228 y 1244, año en que la perdieron definitivamente. En fechas contemporáneas, tras la dominación de los mamelucos, Jerusalén perteneció al Imperio Otomano, que en 1900 o hasta 1917, cuando el ejército británico desplegado en Egipto ocupó la costa en el marco de la Primera Guerra Mundial. En el año 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la creación en la región de un Estado árabe y de otro Estado judío, con lo que Jerusalén gozaría de un estatus internacional. A este respecto hay que mencionar de que
Aunque la mayoría del pueblo judío se encontraba en la diáspora, siempre existieron asentamientos de judíos a través de toda la historia con un número de población significativo, hasta el punto que en el año 1948, cuando las Naciones Unidas autorizaron la creación de un Estado judío y un Estado árabe, se dice que el número de judíos que habitaba en la región de Tierra Santa era aproximadamente 500.000 y que por supuesto más tarde, cuando comienzan a emigrar una mayor oleada de judíos de Europa, pues lógicamente el número aumentó. Pero a través de toda la historia siempre hubieron asentamientos judíos y ciudades importantes como la ciudad de Safed y otros territorios donde incluso la mayoría de los habitantes eran todos judíos a través de toda la historia. Y lo significativo de esto es que en el año 1948, cuando las Naciones Unidas autorizaron la creación de un Estado judío y se proclama allí pues la fundación, la creación del Estado de Israel, los árabes no estuvieron de acuerdo con esto y ocurrió que todos los países, una coalición de países árabes atacó la ciudad y atacando en este caso a poblaciones judías y realmente fue una gran confrontación entre el recién formado Estado de Israel y esta coalición de países árabes con una victoria definitiva del Estado judío. Por tanto, esta partición declarada por las Naciones Unidas nunca se llevó a cabo en los términos pactados, pues la ciudad fue sometida luego de esto al asedio de las tropas árabes, como ya hemos mencionado. En 1950, Jerusalén Oeste fue declarada la capital de Israel y en 1967 los israelíes ocuparon el este de la ciudad y ampliaron sus límites hasta Cisjordania. Sin embargo, las embajadas siguieron no obstante en Tel Aviv hasta que en fechas recientes los países han comenzado a trasladar sus embajadas hacia Jerusalén, que ha sido y es la capital eterna del Estado judío, pues siempre el gobierno israelí funcionó desde Jerusalén, aunque otros países tuviesen sus embajadas en Tel Aviv. Y en este año 2018, encabezado por los Estados Unidos, que trasladó su embajada a Jerusalén, y una serie de países, tanto en Europa como en América, pues han seguido esta acción del presidente norteamericano y han también movido sus embajadas hasta Jerusalén. Si hablamos un poquito acerca de los orígenes y significancias que tiene para tanto el judaísmo, ni hablar al respecto, y en caso del cristianismo y también para el islam, los cristianos tienen parada obligatoria en la iglesia del Santo Sepulcro sobre el Gólgota, donde de acuerdo a la tradición se cree que fue sepultado y resucitó Jesús. En el año 326 de nuestra era, el emperador Constantino mandó erigir una basílica en este emplazamiento, que ha sido desde entonces lugar de peregrinaje. Del segundo templo queda el Muro de las Lamentaciones, el edificio más sagrado del judaísmo. Es de la época del rey Herodes el Grande, quien mandó construir esto, que fue un gran arquitecto en esta época y construyó estos grandes muros también alrededor del monte Moria, hizo una serie de reparaciones y amplió el complejo del templo y fue realmente un gran constructor. Y realmente luego de esto vamos a tener de que más tarde, cuando aparece el Islam en el siglo VII, o sea, mucho tiempo después del judaísmo, mucho tiempo después del cristianismo, en el año 600, entre los años 687 y 691, vamos a tener de que el noveno califa, Abdel Malik, va a construir lo que se conoce como la Cúpula de la Roca, esta mezquita islámica que está en el emplazamiento del monte del templo donde estuvieron ambos templos judíos, el templo de Salomón y el templo de Herodes. Hay que mencionar que también cuando los árabes cuando el Islam se expandió y los árabes tomaron Jerusalén, pues allí se dice de que más tarde incluso se construyó una mezquita conocida como la mezquita del Aqsa, que erróneamente muchos la confunden por el domo de la roca,
y sí, Al-Aqsa es una mezquita que está en el complejo, pero no es la cúpula dorada como muchas personas piensan. Esta mezquita fue, al parecer, mandada a construir por el tercer califa después de la muerte de Mohammed. Su nombre era Omar. Y al parecer este sitio fue elegido por él porque uno de sus guías era un rabino judío que se había convertido al Islam, su nombre era Ka'b, y él fue el que le dice a Omar de que este era el sitio sagrado, más sagrado de los judíos. Por tanto, Omar decide construir allí esta mezquita de Al-Aqsa, y más tarde, como ya hemos mencionado, entre los años 687 y 691, mucho tiempo después de la muerte de Mahoma, pues se construye la cúpula de la roca por Abdelmalik, el noveno califa después de la muerte de Mohammed. Y a este respecto se desarrolló una tradición mucho tiempo después de esto, donde los musulmanes comenzaron a creer de que desde la cúpula de la roca, no la mezquita del Aqsa, sino desde la cúpula de la roca, fue el sitio donde, de acuerdo a la tradición islámica que aparece recogida en la sura 17 del Corán, se habla de que Mohammed ascendió a los cielos y donde oró con Moisés, con Jesús y con Abraham. Y se dice que allí ascendió a los cielos y que al parecer fue una especie de sueño. A la mañana él subió a los cielos en un burro alado, tuvo una conversación con Abraham, con Moisés y con Jesús, y a la mañana siguiente se despertó, por supuesto, estaba en la Meca. Para esta fecha el Islam ni siquiera se había expandido ni de la península arábica. Y cuando despierta en la mañana dice de que había viajado hacia la mezquita más lejana. Lo interesante es que, de acuerdo, los historiadores y arabistas han cuestionado esta creencia de los musulmanes de que el domo de la roca fue el sitio donde Mohammed ascendió a los cielos, porque tal y como muestra la sura 17 del Corán, Mohammed dice que ascendió o fue hasta la mezquita más lejana. En aquella época no había ninguna mezquita en este sitio, porque ya hemos mencionado que ni siquiera el Islam se había expandido desde la península arábica, y esto va a ocurrir muchísimo tiempo después. Sí, lo que los comentaristas dicen de que al parecer era una mezquita que se encontraba en una región de Arabia Saudí, lo que hoy es Arabia Saudí, y que se conocía como la mezquita más lejana. Lo interesante de esto es que en el principio, por supuesto, los musulmanes sabían de que este era un sitio, había estado el templo de Salomón, etcétera, pero va a ocurrir que mucho tiempo después de la muerte de Mohammed, y expandirse el Islam, en un momento hubo cierto descontrol con todos estos territorios conquistados, y especialmente en Siria, la región de Siria, donde allí se escucharon de los escándalos de los que se habían convertido al Islam, donde al parecer no estaban siguiendo realmente el Corán, y se escuchaba de sus excesos en la bebida y una serie de acciones que realmente eran realmente una forma de descrédito del Corán, y al parecer el califa en la Meca les prohibió hacer el Hajj a estos musulmanes hasta que no cambiasen su proceder, y más tarde ellos, como una forma de realmente oposición, decidieron crear una ruta alternativa de peregrinaje y decidieron señalar el sitio del monte del templo como el sitio donde Mohammed había ascendido a los cielos, en una forma de oposición a esta directriz de las autoridades de la Meca. Y de ahí surgió una tradición alternativa donde a través de los siglos, más tarde, pues muchos musulmanes, especialmente de la Sunna, comenzaron a creer que realmente había sido este el lugar donde Mohammed ascendió a los cielos, aunque hay que mencionar que la otra rama del Islam mayoritaria, los Shia, nunca han creído tal cosa, ni siquiera consideran a Jerusalén una ciudad santa. Para los Shia, Jerusalén es simplemente una ciudad como cualquier otra. A este respecto, hay que mencionar, por supuesto, de que este sitio para los judíos es significativo, porque es el punto donde, de acuerdo a la tradición judía, Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac. También es el sitio donde se piensa de que Jacob tuvo este sueño, donde vio esta escalera que ascendía a los cielos. También ya hemos mencionado que es el sitio donde estuvo tanto el primer templo de Salomón como el segundo templo
que levantó el pueblo judío, que se conoce como el Templo de Herodes y que fue destruido en el año 70 por los romanos, como se puede observar, por supuesto, en todas las fuentes antiguas, tanto las crónicas judías como las crónicas del Imperio Romano, y hay diferentes monumentos como el Arco de Tito y una serie de realmente monumentos que dan prueba de estos hechos y que también, por supuesto, en la fe cristiana, en el Nuevo Testamento, se hablan todos estos temas. Por tanto, eso también cobró significancia para los cristianos porque cerca de Jerusalén también se encuentra el famoso Monte de los Olivos, donde Jesús solía pues enseñar con sus discípulos, siendo lógicamente Jesús un judío, pues estuvo por todos estos territorios. Y de ahí la significancia también para los cristianos. A este respecto, hoy día en la ciudad de Jerusalén se pueden visitar diferentes sitios importantes, sitios arqueológicos, entre ellos ya hemos mencionado, los que ya hemos mencionado, también se puede visitar el Museo del Holocausto, conocido como Yad Vashem, también se puede visitar el complejo que alberga los manuscritos del Mar Muerto y estas murallas viejas de la ciudad. En cuanto a los cristianos, tienen la iglesia del Santo Sepulcro, para los musulmanes, el sitio donde han levantado estas mezquitas, la mezquita de Al-Aqsa y también la mezquita del el cúpulo o el domo de la roca. Y también tiene realmente gran significancia hasta este día para diferentes personas, tanto musulmanes, judíos primeramente, cristianos y luego para los musulmanes, y también para muchas personas que están en búsqueda de la espiritualidad. Hasta aquí este pequeño podcast donde hemos conversado acerca de la ciudad santa de Jerusalén, un sitio realmente que no necesita mucha explicación porque es una probablemente de las ciudades capitales más famosas del mundo. Hasta aquí este encuentro, gracias por la atención y hasta un próximo podcast.